Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 179, parte quinta, la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 15, Kant, 510, vida. La orientación crítica que el empirismo inglés había iniciado, reconociendo y señalando a la razón los límites del mundo humano, y que la Ilustración había hecho suya, se convierte en la obra de Kant en un hito decisivo de la historia de la filosofía. El objetivo propio de Kant es la creación de una filosofía esencialmente crítica, en la cual la razón humana, llevada ante el tribunal de sí misma, deslinda de un modo autónomo sus confines y sus posibilidades efectivas. Este objetivo es el de racionalismo, que se proponga, en primer lugar, la elaboración del concepto mismo de la razón. Kant identifica este racionalismo con el iluminismo, y en realidad el concepto de la razón a que él llega está en la línea de aquella elaboración que había comenzado con Hobbes y que el iluminismo había aceptado de Locke, o sea, en la línea que ve en la razón un órgano autónomo y eficaz para la guía de la conducta humana en el mundo, pero no una actividad infinita u omnipotente, que no tenga límites ni condiciones. Manuel Kant nació, de familia de origen escocés, en Königsberg, el 22 de abril de 1724. Fue educado en el espíritu religioso del pietismo, del cual era director Francisco Alberto Schulz, la personalidad más notable del pietismo en aquel tiempo. Salido del colegio en 1740, Kant estudió filosofía, matemáticas y teología en la Universidad de Königsberg, donde tuvo como maestro a Martin Knudsen, que le encaminó hacia los estudios de matemáticas, de filosofía y de la física newtoniana. Después de los estudios universitarios, fue preceptor privado en algunas casas patricias. En 1755, con su disertación Principiorum Cognitionis Metaphysica Nova di Lucidano, obtuvo la libre docencia de la Universidad de Königsberg y durante 15 años desarrolló en ella los cursos libres sobre diversas disciplinas. En 1766 fue nombrado bibliotecario de la Biblioteca de Königsberg, y ya en 1770 fue nombrado profesor titular de lógica y metafísica de aquella universidad. Kant ejerció este cargo hasta su muerte, cumpliendo con gran escrupulosidad sus deberes académicos, aun cuando la debilidad senil se los convirtió en trabajo muy penoso. Herder, que fue su alumno en los años de 1762 a 1774, nos ha dejado esta semblanza suya. Yo he tenido la felicidad de conocer a un filósofo que fue mi maestro. En sus años juveniles tenía la alegre vivacidad de un joven, y ésta creo que no le abandonó ni siquiera en su más avanzada vejez. Su frente despejada, hecha para el pensamiento, era la sede de una imperturbable serenidad y alegría. Los discursos más ricos de pensamiento fluían de sus labios. Tenía siempre a punto la broma, la agudeza y el humorismo, y su erudita lección ofrecía siempre el aspecto más divertido. Con el mismo espíritu con que examinaba a Leibniz, Wolff, Baumgarten, Crasius y Hume, seguía las leyes naturales descubiertas por Newton, Kepler y por otros físicos, y acogía también los escritos que entonces aparecieron de Rousseau, el Emilio y su Eloísa, como cualquier otro descubrimiento natural que llegara a conocer. Lo valorizaba todo, y lo refería todo a un conocimiento sin prejuicios de la naturaleza y al valor moral de los hombres. La historia de los hombres, los pueblos y la naturaleza, la doctrina de la naturaleza, las matemáticas y la experiencia eran las fuentes que daban vida a su lección y su conversación. Nada que fuese digno de ser conocido le era indiferente. Ninguna cábala, ninguna secta,
ningún perjuicio, ningún hombre de talla tenía para él el menor aprecio frente al incremento y esclarecimiento de la verdad. Animaba y obligaba dulcemente a pensar por sí mismo. El despotismo era ajeno a su espíritu. Este hombre, a quien yo nombro con el mayor agradecimiento y veneración, es Manuel Kant. Su imagen está siempre delante de mis ojos. La vida de Kant carece de acontecimientos dramáticos y de pasiones, con pocos afectos y amistades, enteramente concentrada en un esfuerzo continuo de pensamiento. Sin embargo, Kant no fue ajeno a los sucesos políticos de su tiempo. Simpatizó con los americanos en su guerra de independencia y con los franceses en su revolución, que consideraba encaminada a realizar el ideal de la libertad política. Su ideal político, tal como lo delineó en su obra Por la Paz Perpetua de 1795, era una constitución republicana, fundada, en primer lugar, sobre el principio de libertad de los miembros de una sociedad, como hombres; en segundo lugar, sobre el principio de independencia de todos, como súbditos; en tercer lugar, sobre la ley de igualdad como ciudadanos. El único episodio notable de su vida fue el conflicto en que se encontró con el gobierno prusiano después de la publicación de la segunda edición en 1794 de La religión dentro de los límites de la razón. El rey Federico Guillermo II, sucesor de Federico el Grande, había restringido en 1788 la libertad de imprenta, sometiendo a censura previa las publicaciones de carácter religioso. A pesar de que la obra de Kant había sido vista por la censura, el 14 de octubre de 1794 recibía Kant una carta del rey firmada por el ministro Wöllner, en la cual, considerando que las ideas contenidas en aquel escrito eran tales que cuarteaban y rebajaban los principios fundamentales de la Biblia y del cristianismo, se prohibía a Kant enseñarlos en adelante, bajo pena de graves sanciones. En su respuesta, Kant, aún rechazando la acusación, prometía atenerse al veto como súbdito de su majestad, frase con la cual entendía limitar su promesa a la duración de la vida del rey. En efecto, con la llegada al trono de Federico Guillermo III en 1797 y el despido del ministro Wöllner, la libertad de imprenta fue restaurada y Kant podía, en la lucha de las facultades de 1798, reivindicar la libertad de pensamiento y de palabra contra las arbitrariedades del despotismo, aún con respecto a la religión. Sin embargo, no explicó más cursos de filosofía de la religión. En los últimos años, Kant cayó en una debilidad senil que le privó gradualmente de todas sus facultades. Desde 1798 no pudo ya continuar sus cursos universitarios. En los últimos meses había perdido la memoria y la palabra. Y así, este hombre, que había vivido para el pensamiento, murió momificado el 12 de febrero de 1804.